Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que también escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Buenos Días, Señor. Este programa donde cada día hacemos que la palabra de nuestro Padre Celestial llegue a nuestros hogares. Quería invitarles también para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en Números, en el capítulo 35, desde el versículo 9 hasta el versículo 34. La palabra de Dios aquí nos está hablando de las ciudades de refugio que existen y en ese tiempo. Como ustedes están viendo, estamos llegando ya al final de la travesía que el pueblo de Israel hizo para llegar a Canaán. Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde haya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador, y no morirá el hombre hasta que entre el juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para que el extranjero y el que more entre ellos, que hará huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida; cuando lo encontrare, él lo matará. Y por el odio lo empujó, lo echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esa sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada en la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que lo derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel.
Bueno, familia, vamos a comenzar analizando primeramente de qué nos está hablando la palabra de Dios de aquí. En la antigüedad los israelitas tenían una costumbre que quizás suena un poco rara a los que estamos acostumbrados. Esta regla o costumbre era con respecto a cuando alguien mata accidentalmente a otra persona. Si vemos en nuestra cultura, si alguien mata a otra persona y las autoridades lo encuentran culpable, esta persona tiene que pagar con cárcel o a veces con la muerte. Si la muerte fuera un accidente, el juez pedirá decidir darle su libertad a dicho hombre. ¿No es cierto? O sea, le damos a las autoridades y ellos determinan la culpabilidad o la inocencia. Y según eso, o va a cárcel o se queda libre. Pero en la tierra del Medio Oriente, los israelitas tenían otra técnica de hacer justicia en esos tiempos. Cuando alguien mataba a otra persona, el familiar más cercano o víctima se encargaba de matar al asesino, sin hacer un juicio o llevarlo con la justicia. ¿Por qué? Porque aquí venía a la persona que decía el vengador de la sangre. El vengador de la sangre está dado en la palabra de Dios que nos habla en Génesis 9:6. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí viene lo que se llama, ese es el vengador de la sangre que nos habla aquí en el versículo 27. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, cuando alguien mataba a otra persona, el familiar más cercano de la víctima se encargaba de matar al asesino, sin haber juicio o haber llevado con la justicia. Con su propia mano el familiar tomaba venganza sin importar si era justo o no. Aquí nos ponía el ejemplo de que si los dos estaban trabajando en el campo y por accidente el hacha de uno de ellos se zafaba o le mataba matando a sus compañeros, y cuando iban de casa le disparaba por accidente, el pariente más cercano tendría que hacer justicia y meter sin importarle si era culpable o no era culpable. Cuando Moisés le dio las leyes a los hijos de Israel, se dio cuenta que la costumbre que tenía del vengador del delito de sangre estaba muy extrañada en su sistema y no podía cambiar esa regla. Entonces Moisés les dio una regla para reemplazar la que tenían, como Jehová le dice, para enseñarles como justicia mayor entre ellos. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, se encargó de que se escogiera 6 ciudades, dice. 3 ciudades a un lado del río Jordán y otras 3 al otro lado. Porque estas ciudades debían ser conocidas y de fácil de encontrarlas. La mayoría de estas ciudades estaban en zonas montañosas y se podían ver, me imagino que se podían ver desde lejos, ¿no? Porque por algo está en la montaña, pues si usted está en un valle y ve las ciudades, entonces puede llegar tranquilamente. A estas ciudades se les llamaba ciudades de refugio. Y en estas ciudades, cuando alguien mataba por accidente, podía encontrar refugio allí del vengador del delito de la sangre. Cuando un hombre mataba a alguien por accidente, se iba tan rápido como podía a una de estas ciudades de refugio. El vengador lo seguía y si lo alcanzaba antes de que llegue a esa ciudad, tenía derecho a matarlo. Pero si llegaba a esta ciudad a salvo, usualmente el que estaba huyendo tenía la ventaja de empezar su viaje con más tiempo y así podía llegar antes. Una vez que llegaba a la ciudad, los ancianos estudiaban el caso, preguntaban todos los hechos, hacían las investigaciones, como decíamos ahora, y si le veían que el hombre era culpable, lo entregaban al vengador. Pero si lo encontraban que era inocente, lo protegían del vengador. ¿Sí? Yo quería tocar hasta ahí creo que estamos bien. Pero ahí, en ese tiempo, las ciudades de refugio lo determina en la Biblia, en Josué. Nos dice que estas ciudades ¿cómo están distribuidas en Israel? Dice, por la parte norte, en Cades, en la tribu de Neftalí. En el centro, Siquén, al pie del monte de Gerizim, en la tribu de Efraín, y al sur, en Hebrón, ciudad de Caleb, en la tribu de Judá. Estas eran la zona montañosa de Israel. Y al este del río Jordán, las ciudades de Ramot de Galad, en la tribu de Gad,
Golán de Basad, la tribu de Manasés, y en Becer, en la meseta de la tribu de Rubén. Miren, de todas estas tribus, la tribu de Rubén era la única que no se quedó en un solo lugar. ¿Por qué? Ustedes saben que Moisés y Aarón pertenecían a una sola tribu, porque los hombres de la tribu eran sacerdotes y ofrecían sacrificios, y los levitas se encargaban del santuario y del culto de adoración. Entonces Moisés y Josué no creyeron que fuera buena idea que todos los sacerdotes levitas estuvieran juntos en un solo lugar. Y es por eso que esparcieron en todas las ciudades a los levitas, a los que pertenecían a la tribu de Leví, esparcieron por las ciudades y les dieron tierras para su ganado, y ahí hicieron sus hogares. ¿Sí? Entonces ahí habían sumos sacerdotes en todas estas ciudades, y ahí permaneció para que cuando alguna persona haya cometido este crimen o este asesinato puedan llegar allá. Entonces nosotros vamos entendiendo cómo en las ciudades era muy difícil, en la antigüedad era muy difícil estar libre de las cosas. Siempre tenía que pagar cuando uno cometía un pecado. Y era más difícil que ahora, eran más duras que ahora las leyes en ese tiempo. Por eso, como dice en la palabra de Dios, esta práctica del vengador de sangre existía, y era el familiar más cercano el que podía llegar. ¿Sí? En las ciudades, en la colocación de las ciudades, ya hemos hablado, dónde están ubicadas, dónde están llenadas. Pero, ¿qué pasa? Aquí nos habla una cosa muy importante, que el homicida podía vivir en estas ciudades. Pero ¿hasta cuándo podía vivir? Podía vivir él ahí tranquilamente sin que el vengador de sangre le tocara, mientras el sumo sacerdote viviera. Pero cuando el sumo sacerdote falleciere, este ya regresará libre de toda culpa, regresará a su ciudad natal a poder seguir viviendo tranquilamente. ¿Sí? Pero vamos aquí a aprender también, dice, cómo nos habla en el versículo del 22 al 24. ¿Cómo juzgar si una muerte era verdaderamente homicidio o involuntario? Dice, si había una ausencia, como nos dice, mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre alguna piedra que pudo matarlo, muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre lo que le causó la muerte y el vengador conforme a las leyes. Entonces aquí ellos tenían la opción, ¿sí?, de ir a un juicio justo. Entonces en ese juicio debía basarse en todos los testimonios que existían, porque aquí nos habla claramente de que no puede haber un solo testigo para poder juzgar a una persona, sino debe haber más testigos. Pero yo les quería tocar una cosa antes de olvidarme, porque ya me estaba pasando. Cuando nos habla de las ciudades de refugio, quiero hacerles a colación a lo que viene cuando llega nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y Él también es nuestro refugio, ¿sí? Él también nos dio, porque si ustedes se dan cuenta, lo que nos habla, estoy haciéndole un símil, si vemos, dice, las ciudades eran de fácil vista y fácil acceso. De igual manera, familia, nosotros tenemos a Jesús, y a las ciudades de refugio es de fácil acceso a toda persona necesitada. ¿Sí? Toda persona necesitada puede llegar allá. Y no solamente es para los israelitas o para los pueblos, es para todas las personas que queramos llegar cuando tengamos una necesidad. En esta, tanto a Jesús como las ciudades de refugio
es algo que nosotros necesitamos llegar. No solamente hablemos de homicidios que hemos cometido, sino que tenemos problemas, que tenemos muchas cosas en nosotros que nos duele, que estamos llegando allá por una necesidad. Seamos culpables o no, tenemos esa facilidad de poder llegar, porque Jesús vino acá por nosotros, por los pecadores, y nosotros podemos actuar sobre la base de que Jesús vino a liberarnos de pecado y de la muerte, y nosotros podemos tener ese fácil acceso. Igual que en ese tiempo tenían la oportunidad de llegar a las ciudades de refugio, nuestro refugio ahora es Jesús, y nosotros podemos llegar allá tranquilamente, ¿sí? Porque aquí nos dice que si alguien era culpable de asesinato, le entregaban al vengador de muerte. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros no necesitamos eso. Nosotros no necesitamos de llegar a esa situación. Nosotros tenemos ahora, en la actualidad, tenemos a quien como nuestro refugio, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos limpia de nuestros pecados. Y Él dice claramente, el que está fuera de las ciudades de refugio puede caer en la muerte. Igual nosotros, si estamos fuera de Jesús, ¿a dónde podemos llegar? Nosotros no podemos estar fuera de Jesús, porque fuera está la muerte, pero no la muerte espiritual. No la muerte física, sino la muerte espiritual. Y nosotros ¿dónde debemos estar enfocados? Y donde debemos de entender que lo único que nos puede ayudar para seguir adelante, para pelear día a día estas luchas internas que tenemos espirituales en este mundo que vivimos ahora, es con la ayuda de Dios y con la ayuda de Jesús. Porque aquí nos dan a entender que ellos, los israelitas, buscaron todas las alternativas para que un pueblo, una sociedad pueda sobrevivir. Y se da este caso. Y nosotros ahora tenemos muchas leyes, muchas situaciones adversas y buenas para nosotros. Pero a veces no tomamos en cuenta la parte más importante que tenemos que tener nosotros. Nuestra visión, nuestra mente, ¿en dónde está enfocada? ¿En el mundo exterior? ¿En el mundo que nos da cosas materiales? ¿O en la parte espiritual? Donde hacemos reflexionar y intentamos que el Espíritu Santo llegue a nosotros y nos haga entender por dónde está el camino correcto que debemos llegar. Es importante, familia, que nosotros entendamos que no podemos hacer las cosas solos, que siempre tenemos una ayuda. Ahora hablamos de un refugio, ¿no? Pero ese mismo refugio nos da la fuerza, la energía, el ser valerosos, el tener esa templanza. Porque tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que nos da mucho. Pero nosotros a veces no lo queremos coger. Ignoramos. Creemos que somos autosuficientes y no somos y podemos llegar a todo sin necesidad de ayuda. Y ahora no es así. Familia, yo quiero que reflexionemos esto en esta época que viene, de estas Navidades, cómo nosotros estamos personalmente, nuestra relación con Dios, cómo es. Y a mí me ha ayudado mucho reflexionar y entender y cómo estudiar la Biblia con el curso que estamos haciendo. Y eso te va haciendo entender la filosofía y el entendimiento del pensamiento de los hebreos. Y nosotros tenemos que entender, para leer la Biblia tenemos que aprender muchos conceptos. Y ahora lo estoy, por ejemplo, esto para mí ha sido muy bonito porque el encontrar que eran las ciudades de refugio, he entendido que ahora nuestro refugio también tenemos. Siempre lo hemos tenido.
Pero lo que pasa es que a veces no, esas señales que nos manda el Señor, no las entendemos y no las llegamos a actuar. Yo, familia, les quiero instar a que sigamos leyendo la palabra de Dios, que sigamos estudiando, que sigamos orando, dándole las gracias a Él por todas las maravillas que sigamos haciendo, y también que sigamos todos los días por YouTube, que estamos viendo la fiesta del Hanukkah. Entonces es muy importante, familia, que vayamos progresando en la parte espiritual, que eso es para cada día, para nosotros entender que no estamos solos en este mundo. A veces nos sentimos solos, nos sentimos abatidos o abandonados, pero no. Hay alguien arriba que ve por nosotros, familia. Y vamos a orar para que este día sea de mucha bendición para nosotros. Oh bendito Señor, Padre de los cielos, Señor, tú que en tu infinita misericordia, Señor, nos das el amor que necesitamos para que todos los días seguir adelante cuando nos levantamos, Señor. Te pedimos que sigas ministrando nuestras vidas, Señor, mediante la palabra de Dios, mediante tu palabra, bendito Señor, que nos insta, Señor, a buscar cosas mejores para nosotros, bendito Padre. Aquí nos hablas de casa de refugio, Señor, o ciudades de refugio, bendito Señor. Y tú nos mandaste a nosotros nuestro mejor refugio, que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos a encontrarlo, Señor, y a vivirlo, Señor. Porque en ti está, Señor, las cosas buenas, maravillosas que podemos hacerlo. Tú nos das esa enseñanza y ese amor que necesitamos para seguir con amor y con cariño, Señor, siguiendo una vida hermosa y maravillosa, Padre de los cielos. Gracias te quiero dar, bendito Padre Celestial, en esta mañana, por tenernos en cuenta, Señor, y por la mayordomía que nos das a cada uno de nosotros, de nuestras vidas y de nuestras familias, Señor. Danos tu bendición desde lo más alto, Señor, para nosotros seguir adelante cada día, Señor, haciendo las cosas que tú tienes preparado para nosotros, Padre de los cielos. Quiero darte las gracias en esta mañana y quedarnos en tu adorable y preciosa presencia, en el nombre de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén, familia.